Pablo está diciendo que el hombre natural, o sea, el que utiliza simplemente la razón, y para los griegos la razón llegó a ser casi el dios griego, la razón humana. Ahora, ¿cómo podemos tener un balance racional y un balance espiritual? De eso se trata esta serie, a la cual he titulado Los misterios del espíritu, alma y cuerpo. La palabra de Dios a nosotros nos revela una evidencia innegable de que el ser humano está compuesto por tres elementos, que es espíritu, alma y cuerpo. A esto nosotros lo conocemos, hermanos y hermanas, lo conocemos como tricotomía, una especie de trinidad humana, es decir, una tricotomía como cuerpo, ¿verdad? Alma, espíritu, o espíritu, alma y cuerpo. Somos tres, mas sin embargo no puedo hablar en plural, sino en singular, ¿correcto? Porque siempre en este mundo físico sigo siendo yo, ¿correcto? Pero la Biblia es clarísima, le llamamos tricotomía. Hay otros que dicen, o otra postura que afirma, otra manera de pensar, otra escuela de pensamiento bíblico que afirma que el espíritu y el alma son la misma cosa. Entonces ellos afirman, ellos sostienen de que, y luego insisten de que el espíritu y el alma simplemente son dos términos que se utilizan para una misma criatura. Para nosotros, los que defendemos la tricotomía o la existencia, la composición de cuerpo, alma y espíritu, es clarísima la diferencia en la Biblia. Ahora, hermanos, ¿por qué es necesario que demos esta enseñanza? Bueno, es necesario, escúcheme bien, por muchas razones. No es simplemente una cuestión teológica, utilizar términos, ¿verdad?, grandilocuentes, utilizar un sinfín de palabrerío que al último no sabemos ni qué es. No, nuestro fin es clarísimo. Para transmitir una enseñanza de estas tenemos un propósito definido. El propósito es saber cómo Dios ministra nuestras vidas, reconocer cómo nuestra alma, por ejemplo, que ya tengo preparada, ya tengo lista la conferencia que les dije que se llama Las perversiones del alma humana. Saber cómo Dios quiere ministrar nuestra alma, ministrar nuestro espíritu y que guardemos, por supuesto, nuestro cuerpo. Amén. Así es que no le entre más a los tacos. No, que se crea. A lo que voy con todo esto es de que nosotros, dice la palabra de Dios, que debemos de ser guardados irreprensiblemente. Primera de Tesalonicenses es su primer versículo que usted se va a memorizar en casa, y grábeselo porque este es uno de nuestros textos bases cuando hablamos de la tricotomía. Defendemos, ¿verdad?, la postura de que el espíritu y el alma no pueden ser la misma cosa, pero sí están interconectados en algún sentido en el mundo espiritual que escapa de nuestra vida, de nuestra vista física. Entonces, note usted, abra la Biblia, si trajo Biblia, abra la Biblia ya, si se la sabe de memoria, no, y dice, no, pastor, todos esos textos yo me los sé de memoria, si quiere se lo recito aquí, póngame de pie y yo lo hago. Bueno, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Vamos entonces a fundamentarnos en uno de los textos más sorprendentes revelados por el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, y le dice claramente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser. Ahora, todo vuestro ser, Pablo va a hablar de lo que es el cuerpo humano, de lo que es el alma y de lo que es el espíritu, pero todo esto es un solo ser. Por eso dice todo vuestro ser, y dice espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los tricótomos, que somos nosotros, los fundamentalistas en su mayoría,
Defendemos de que en el hombre hay una composición, según la teología del apóstol Pablo, que nos dice que estamos compuestos por 3 elementos, pero que nos hace en algún sentido hablar como uno solo. Esto es muy importante porque no solamente, ¿verdad?, lo que estas caniquitas ven, estos ojitos, pues es todo lo que existe. Claro que no. Dentro de nosotros puede provocarse una tremenda revolución y no sabemos cuándo Dios se manifiesta, cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Porque, por ejemplo, el alma humana que está compuesta, yo aquí he sacado un tremendo estudio sobre lo que es el alma humana y la vamos a seguir con mucho cuidado para que usted se dé cuenta y sepa que no se debe de mover bajo sentimientos en el sentido de sensacionalismos. No es que no seamos seres sentimentales, claro que sí, debemos de gozarnos, de expresarnos, de sentir, de repente lloramos, nos alegramos, nos enojamos, todo eso que vive en el alma humana. Y entonces de inmediato sale la persona, ¿verdad?, toda desbalanceada porque sus sentimientos que radican en el alma no están siendo alimentados por la fuerza del espíritu humano que Dios creó en el hombre. En realidad, la criatura verdadera, apúntele ahí, la criatura verdadera, la criatura real, que no logras ver en mi persona en este momento aquí desde donde estoy, es mi espíritu. Esa es la criatura real. Es el espíritu humano el que nace de nuevo. El alma humana está caída desde la creación de Adán. Cuando Adán cayó, el alma cayó con él y algo en el código genético, algo en el alma humana entró. Yo le he llamado un virus que se introdujo en la humanidad, con lo cual no podemos. Por eso el alma tiende a las perversiones, el alma tiende a los sensacionalismos, a los sentimientos, se mueve a base de todo esto, pero el espíritu no es así. Por eso Pablo dijo andar en el espíritu, no dijo andar en el alma, sino andar en el espíritu. El Antiguo Testamento fue escrito en un idioma muy conocido por todos ustedes. ¿En qué idioma fue escrito? En el lenguaje hebreo y partes en arameo. Pero el Antiguo Testamento, que fue escrito en lengua hebrea, nos define la palabra espíritu. Y apúntele, la palabra espíritu en el hebreo del Antiguo Testamento es ruach. Ruach, con J al último. Ruach. Espíritu significa viento, soplo. Vea usted qué tremendo es esto. Viento, soplo, es una criatura etérica que salió del ser de Dios. O sea, Dios la creó con un soplo que le introdujo al cuerpo humano del primer hombre llamado Adán. Se lo metió por las narices, por las fosas nasales. Agarró Dios, por decirlo así, tome como ejemplo, como si fuera este micrófono Adán, lo agarró al monito de barro y por las narices, por ahí le introdujo el ruach, el espíritu, le hizo. Y entonces surgió la tercera parte y fue el hombre un alma viviente. Entonces, cheque usted, el espíritu es ruach. La palabra alma en el hebreo del Antiguo Testamento es nefesh. Otros la pronuncian como nepesh. Nefesh quiere decir criatura que respira. Está poderoso eso. Entonces es una criatura ya que respira, es un ser vivo. Por eso los humanos, el alma, ¿para qué está? Para primero aclarar esto, porque dije voy por partes, vamos con calma. Para entender bien, si me quedo a la mitad, repito, estamos en serie, no importa, pero voy a tratar de transmitir lo más que pueda. El alma es aquella que cubre al espíritu. Así como el cuerpo esconde al alma, el alma esconde al espíritu. Entonces el espíritu desde adentro, que es el lugar más íntimo del hombre,
y de la mujer. El espíritu le da vida espiritual al alma y el alma le da vida física al cuerpo. ¿Se entendió? Voy a volverlo a repetir para aquellos y aquellas que son nuevecitos. El espíritu le da vida espiritual al alma y el alma le da vida física al cuerpo. Entonces, todo lo que tus reacciones humanas en la tierra, cualquier acción, cualquier deseo de voluntad que tengas, si tiendes al mal, algo está escondido en tu espíritu. Hay un problema espiritual ahí. Entonces el problema del hombre no es mucho, ¿verdad? Que radique acá, que radique en este otro lado y que quizás, y vamos a llevarlo al psicólogo. De hecho, la palabra psicología fue extraída del término griego psique. Y ahorita les voy a decir, porque todavía no estoy en el griego del Nuevo Testamento, pero hablando del Antiguo Testamento, estos términos que les estoy diciendo, ya partiendo desde ahí, tu espíritu es aquel que percibe la palabra revelada de Dios. Es en el espíritu humano donde Dios, en el creyente regenerado y nacido de nuevo, ha colocado los dones espirituales y el fruto espiritual. Y note esta revelación tremenda. Si Dios ha colocado todo esto en el espíritu del hombre, entonces hay una potencialidad etérica, espiritual, sobrenatural en los creyentes regenerados y nacidos de nuevo. Ahora, en aquel y aquella que todavía no ha nacido de nuevo, porque el espíritu es el que nace de nuevo por la palabra de Dios, aquel y aquella que no ha nacido de nuevo se está perdiendo de un tremendo banquete espiritual. Es el espíritu el que percibe, el que posee el conocimiento, el servicio, la adoración, la conciencia. Y de aquí es donde nos vamos nosotros a desenlazar. Ahora, los términos que utilizó el Nuevo Testamento, apúntenlos, los términos del griego del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Muchas personas piensan, no, fue en español o en alemán o en inglés. No, claro que no. Si es que mucho cuidado, por ahí la traducción o la versión, ¿verdad?, en español, en lo que es en cualquier idioma del mundo, puede estar errada, desviada. Por eso es necesario ir a los orígenes de la escritura sagrada. El griego del Nuevo Testamento utilizó tres términos, obviamente, para definir los tres componentes del humano. El término para espíritu en el Nuevo Testamento es neuma. Neuma. Cheque usted. De ahí vienen las palabras neumático. Neumático, ¿por qué? Porque alude al viento, al aire que está dentro del neumático, de la llanta. Neumonía, de ahí también provino este término médico. ¿Se fija? Ahora, neuma se utilizó en el Nuevo Testamento para referirse al espíritu. Tradujo la palabra ruach del Antiguo Testamento al griego, hablando del neuma. ¿Cuál es la palabra griega del Nuevo Testamento para alma? La palabra griega es psique. Psique. Y de ahí es donde obtenemos el término técnico de psicología, porque la psicología es esa disciplina que trata de indagar, de estudiar la mente humana. Porque ya en la mente humana, en el pensamiento, y escúcheme bien, atentos, ni el pensamiento ni la conciencia pertenecen a la materia física del universo. No es parte del cuerpo humano. Esto proviene, escuche bien, proviene de algo más allá que aún científicamente, psicológicamente, no se ha llegado a conclusiones de lo que sea. Nosotros teológicamente le llamamos alma. Alma, aquella parte que le da vida física al cuerpo humano. No les dije cuál era el término hebreo para cuerpo, ¿verdad? Bueno, el término hebreo para cuerpo es basar. Basar, y habla de la forma del material genético de un cuerpo físico. Basar. El griego del Nuevo Testamento utilizó la palabra soma para cuerpo. Amén.
Entonces vamos por partes. Señores, este cuerpo, el cuerpito, ¿verdad? Que tú tienes, unos más gorditos, otros más flaquitos, ¿verdad? Otros altitos, otros chaparritos. Ese cuerpito que tienes no es la carne. Quítese eso de la mente, por favor. Cómo me molesta escuchar que ando en la carne. Esa no es su carne. El griego utilizó la palabra griega sarx para la carne. Sarx. No soma. Soma es el cuerpo físico, el cual es templo del Espíritu Santo. Entonces no podemos ser como los antiguos griegos. No, pues el cuerpo que se pudra, ¿verdad? Al cabo ya se está muriendo. Como quiera hago lo que me dé la gana. Al cabo ese es el cuerpo, es materia. Aquí que se quede. Eso decían los antiguos griegos. Por eso Pablo, con un celo inspiracional por el Espíritu Santo, le escribe a los corintios y les dice: señores y señoras, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora, la sarx es aquel virus. Yo así le llamo el virus de la sarx. La sarx es aquel mundo de concupiscencias, de inmundicia, de malos pensamientos que está aquí adentro y es con el que luchamos. Tu cuerpo, si no se mueve, cuando vean a un dormilón, ¿verdad? Aquí en la iglesia, algún dormilón, alguien que no esté activado físicamente y su cuerpo, hay alguien que le dice, no, le dice, es que yo estoy sirviendo al Señor en el Espíritu. Todo lo que haga el Espíritu hace funcionar al alma, se prenden los sensores en el mundo etérico y el Espíritu hace funcionar al alma por el poder que Dios ha depositado en él. El alma activa los sensores hacia el ADN, hacia las moléculas, hacia el sistema nervioso, hacia los tendones, hacia los brazos, y el cuerpo se tiene que mover, si no eres un muerto. ¿Se está entendiendo? No vamos ni a la mitad, así es que prepárese, vaya haciendo sus apuntes porque esto es sabroso. ¡Gloria a Dios! Génesis capítulo 2 verso 7 nos dice claramente, ya me está dando calorcito ahí con su permiso, allá afuera está caliente, perdón, helado, aquí está muy calientito. Génesis capítulo 2 verso 7. Note usted las tremendas revelaciones de la palabra de Dios. Dice: entonces Yahweh Elohim, o sea Jehová Dios, formó. Esta palabra, apúntela, la palabra formó es la palabra hebrea yatzar. Yatzar, apúntela porque es crucial. Yatzar. Esta palabra formó es crucial para nosotros los estudiantes de la Biblia, porque no es crear. Crear es traer a la existencia lo que no existe. Formar es partir de la materia existente para hacer algo. ¿Vio? El cuerpo humano lo dio la tierra. Cuando decimos Dios no creó a los animales, claro, lo decimos desde el punto de vista porque Dios ordenó a la tierra y le dijo: produzca la tierra seres vivientes, o sea, seres con una nefesh, con un alma. Pero no tenían espíritu los animales. El espíritu solamente se le dio al hombre, por eso el hombre es diferente a los animales. Las plantas tienen un alma, los animalitos tienen un alma, los humanos también somos un alma, pero nuestro espíritu es aquel tremendo soplo para poder ser creados a imagen y semejanza de Dios. Fuerte el aplauso si es para la gloria del Señor. Y entonces, si usted me va siguiendo, se va a dar cuenta de una tremenda revelación y Dios nos va a ministrar. Dios va a ministrar nuestra vida. Todo vuestro ser será ministrado y sabremos cómo guardarnos delante de Dios. Cuando dice guárdate en cuerpo, te está diciendo no uses tus manos para pecar, no toques lo que no debes de tocar, no vayan tus pies a derramar sangre inocente.
O sea, tu cuerpo tiene que ser guardado irreprensiblemente, intachablemente, hasta la venida de nuestro Señor. Porque es un total disparate decir que el cuerpo no es nada y que jamás será resucitado. El cuerpo físico tendrá una resurrección, señores, pero con otras propiedades. Por eso la Biblia nos llama inmortales. No podemos ser inmortales sin ser mortales. O sea, no puede venir un ángel y decir yo soy inmortal. El ángel es eterno en sí porque es espíritu. Él pertenece al plano espiritual. Nosotros seremos inmortales porque tenemos que morir, ¿correcto? Así es que aquella persona que dice ya me están saliendo arrugas, ¿verdad? Empiezan las arruguitas y ya que el maquillaje no ayuda, dice. Ya me empezaron las arruguitas, ya ando con achaques. ¿Sabe qué es lo que le está diciendo su cuerpo físico? Que está más cerca de la inmortalidad que nunca. Está más pronto. Y les tengo después una enseñanza linda que habla de cómo vamos a resucitar. Bueno, vuestros cuerpos resucitarán en un estado de juventud. Así como Jesús resucitó su cuerpo físico a los 33 años de edad, dice, semejantes al cuerpo del Hijo de Dios serán resucitados los vuestros. Ay, mi chavo, mi chava, a los 33 añitos, imagínate nada más. Vean este cuerpo que no se lo han de tragar los gusanos. Bueno, 34 tengo ya, ¿verdad? Pero más o menos por ahí voy a volver a resucitar. Pero así como está, no, tampoco tan así, tan acabado. Tampoco tan así. ¡Gloria a Dios! Entonces Yahweh Elohim formó Yatzar al hombre, al Ish. La palabra hebrea aquí para hombre es Ish, del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida. Aquí es el soplo. Vea de dónde está saliendo el espíritu. El espíritu humano parte del interno de Dios. Dios es espíritu, dice la Biblia. Juan 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios aparece desde Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice el espíritu se movía. O sea, Dios aparece desde Génesis como espíritu, revelando su naturaleza. Y hasta Apocalipsis dice, y el espíritu y la esposa dicen ven. Dios es espíritu de Génesis a Apocalipsis. Dios no pertenece a la materia. No hay ni siquiera un átomo que toque el espíritu de Dios. Por eso Él es santo. Entonces nosotros estamos tocados por la materia y por otros elementos y por, repito, ataques demoníacos y lo que quieran. Por eso no nos podemos sentir los purísimos. Porque santo, 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 ya lo decía el canto serafínico, Kadosh, 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 Adonai Tsebaot, Adonai Melokol Haaretz Kebodot. Lo decían en el canto del capítulo 6 de Isaías, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, la tierra está llena de su gloria. ¿Sabe qué están diciendo? Él está fuera de todo, intocable, ininteligible, inmutable, eterno, fuera del tiempo y del espacio. Solo Él apuntaban hacia el trono, solo Él, solo aquel está más allá de lo que imaginamos. Bendito el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues este Dios todopoderoso sopló. O sea, note, quiero que entienda bien esto, porque el alma no es así. El alma no es soplada, insuflada. Dios insufló, o sea, salió del interno de él. El espíritu humano pertenece a la naturaleza de.
Por eso tenemos una tremenda conexión, todos los humanos a través de la historia. Mire, si usted va a las antiguas regiones, ¿verdad? Del África, a las islas remotas, allá donde no ha entrado ni avión, ni helicóptero, ni ha podido pisar el hombre, pero hay tribus totalmente alejadas, y usted entrara a esas tribus, le aseguro, le garantizo que ellos estarían socialmente organizados. De alguna forma aprendieron a organizarse, a saber quién es un líder, a tener, ¿verdad?, la guía de tribus. Si usted entrara a sus cuevas, podrían ver sus tradiciones. Creen en algo, ya sea en un espíritu, ya sea adorar a los árboles, adorar a los animales, a las vacas. ¿Por qué? Porque en ellos hay un espíritu que contiene adoración. En el soplo va integrada adoración. Ahí la estructura del espíritu humano, aquí la vamos a ver y usted va a entender. La estructura ya lleva en el soplo, ya lleva algo importante, como lo es la revelación, la adoración, el servicio y el conocimiento. Por eso el hombre y la mujer son conscientes de sí mismos donde quiera que se paren. Y se van ¿por qué nos organizamos, por ejemplo, como familias? ¿Qué nos lleva a eso, a sociedades? Vea, todo está organizado de una u otra forma. ¿Por qué no somos una especie de humanos, verdad? De seres que a cada quien hace lo que le da la gana, ¿verdad? Aunque muchos actúan así últimamente. Irracionales como animales, dijo el apóstol Pablo y Pedro. Parecen bestias, no tienen rumbo. ¿A dónde va esa lagartija, verdad, en el desierto? Pues no sé, pero yo no me quedaría viendo una lagartija que se arrastre por instinto y vaya a su lugar. Somos seres humanos que tenemos un espíritu, ¿verdad? Y si usted, repito, viajar alrededor del mundo, se encontrará que en toda región, en todo lugar, el hombre y la mujer adoran algo. Porque la naturaleza espiritual la traen desde Génesis, cuando el Creador sopló el ruaj de Dios. El ruaj salió y se injertó por las fosas nasales. Vean por dónde cabe el espíritu humano. Por las fosas nasales. Cuando se introdujo ese monito, ¿verdad? Imagínense, repito otra vez, como si este fuera Adán, y se le introdujo el ruaj. Entonces, en cuanto entra, invade todo, prende los sensores por dentro de los aparatos ópticos, de los aparatos auditivos, del sistema nervioso, todo, porque el espíritu es eso, es energía etérica. Y él es capaz de, vean usted qué tremendo, de reaccionar, prender los sensores. A ustedes les ha tocado ver esos cuerpos humanos que están en los hospitales llenos, ¿verdad? Que les ponen, pero mire, parchecitos por donde quiera, para entendernos pues, cables por donde quiera. Bueno, eso por dentro el espíritu tiene interconectado al yo. Por eso vuelvo y leo y dice, vea, entonces formó Yatzar al hombre del polvo de la tierra. Número 1, cuerpo. Sopló, número 2, ruaj, espíritu, aliento de vida. Y número 3, y fue el hombre un ser viviente. Otras traducciones le van a decir, y fue el hombre una nefesh, un alma viviente. O sea, la tercera parte que se da es el alma. El alma está oculta, repito, en todo el ADN, en toda la molécula, ¿verdad?, de la sangre. Después hablamos de eso. Muy bien. Una vez que esto sucede, Dios está dando a entender, saliste de mí, por eso dice, el polvo vuelve al polvo y el espíritu, el ruaj, vuelve a Dios quien lo dio. Pero el espíritu es intangible. Esto es impresionante, porque aquí es donde nos quebramos la cabeza teológicamente, porque decimos, ¿cómo es posible que Dios, bueno, Él es el creador, pero cómo fue ese momento tan impresionante que Él logró fusionar dos mundos totalmente
antepuestos, como por ejemplo el mundo espiritual se antepone al mundo material. ¿Cómo le hizo el Creador para fusionar el mundo espiritual por primera vez en toda su creación? Porque Él ya había hecho a los serafines, ya había hecho a los querubines, ya había hecho a los arcángeles y ya había hecho a los ángeles, a los tronos, a los dominios, etcétera. Ya los había hecho en el mundo espiritual. Y no imaginemos el mundo espiritual como una nube de partículas, ¿verdad? Todos los espíritus flotantes como nubes. No, son seres reales. De hecho, ellos fueron la primera realidad existente, el mundo espiritual. Después vino el mundo físico material. Colosenses 1:16, ahí lo puede usted verificar. ¿Cómo le hizo? Fusionó los dos mundos en uno. Entonces, cuando se forma Adán, el primer hombre, Adán, cuando él se forma, cuando Dios logra, ¿verdad?, amontonar el material genético con el barro, con la tierra, y luego introduce el ruaj, el espíritu, dentro, vea lo que hace. En un ángel no fue así. Un ángel no tiene barro, no tiene los elementos físicos de la tierra. Por eso no puede ser atado a la fuerza de la gravedad. Por eso el ángel vuela. Por eso el ángel puede traspasar una pared y entrar a otra. Porque no tiene un cuerpo como el nuestro, formado de tierra, con electrones, protones, átomos, etcétera, etcétera. Ahora que si yo quiero salir corriendo y atravesar la pared, me doy un manazo. Tendría ya que ser un desdoblez espiritual, ¿no?, donde Dios logre en alguna forma ayudarme a ver en visión algo que está más allá de esa pared. Pero el ángel, si él caminaría por aquí, mire, como si nada, atravesando paredes, a la vez presentándose como en una forma material. Pero repito, la Biblia dice, hay cuerpos espirituales y cuerpos materiales o físicos. Amén. ¿Está aprendiendo algo o no? Pues a quemarnos el cerebro, ¿verdad? Un rato. Un ángel podría hacer eso. Yo no, porque en mí están las fuerzas de la ley física también. Pero también están las fuerzas o la fuerza y la potencia del Espíritu de Dios en mí. ¿No es eso maravilloso? Sea agradecido, seamos agradecidos de que somos, sí, señores, la única criatura, hombre o mujer, en todo el universo que posee la naturaleza espiritual y física de una manera impresionante. Por eso esto se llama los misterios del espíritu, alma y cuerpo. Y si le llamo misterios es porque hay cosas inexplicables, cosas en las cuales ya nuestra mente no llega a percibir. Necesitamos la revelación del Espíritu Santo para que nos ayude en su palabra. Aquí estamos viendo, y fue el hombre una nefesh. Aquí también están las tres partes, las tres partes que componen el hombre: lo tangible y lo intangible. ¿Qué es lo intangible? El espíritu. ¿Qué es lo tangible? El cuerpo, lo que se toca. Este cuerpo, repito, que ya está atado a todo, ¿sí o no? A las leyes físicas del universo, que en teoría son 4: la gravedad, lo electromagnético, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Son 4 fuerzas. Por estas se rige todo el universo y la vida física aquí en China y donde quiera, en cualquier galaxia del universo. Por mucho y veas un negro abismo y las más lejanas estrellas o millones de estrellas, lo mismo que hay aquí, los componentes químicos, todos los átomos de hidrógeno, nitrógeno, etcétera, todo lo que hay en nuestro espacio, lo mismo hay y debe de haber más allá. Por eso se puede llegar a conclusiones sorprendentes físicamente, pero no vamos a entrar en eso. A lo que voy es que estoy regido por la ley de la gravedad. Entonces, si pego un brinquito, caigo. ¿Qué sucedió? Una fuerza llamada gravedad me ha atraído, pero otra fuerza que estuvo entre mis pies y el suelo no me dejó atravesar. Esa fuerza se llama electromagnetismo. Es lo electromagnético, que es una fuerza todavía más potente, es más superior por millones
de veces más fuerte que la gravedad. Es impresionante eso. No me deja fusionar. La fuerza electromagnética es la que me impide atravesar pues la pared. Porque si salgo corriendo, ¿verdad?, en cuerpo y quiero atravesar la pared, me doy, ¿verdad?, un sopetazo. Ahí mismo me tumbo las narices por donde entró el ruaj. ¿Se fijó? Y bueno, ya lo nuclear fuerte y débil, ahí le paramos. A lo que voy con todo esto, aquí mi campo es la teología, por lo tanto vamos a entrar a lo que es la vida espiritual, amén. Porque cuando nosotros nos enteramos de lo que es el espíritu en el momento que Dios sopla, que iba integrado en la criatura, o sea, pelóname, desbarata mi cuerpo e imaginemos una criatura altamente potente. Porque si el cuerpo humano todavía, escúchenme bien, atentos, el cuerpo humano todavía, el soma, el basar, todavía es inexplicable en muchos aspectos y en otros es explicable. Por ejemplo, el campo neurológico todavía es impresionante. Los estudios, los neurólogos están ahí estudiando. Por eso tenemos disciplinas, la biología, ¿verdad? La neurología. Todas estas disciplinas científicas intentan al cuerpo, imagínense ustedes, al cuerpo humano. Tenemos científicos dedicados antropológicamente para investigar lo que es el cuerpo. Todavía hasta la fecha. El espíritu humano es por miles superior en potencia, en estructura al cuerpo físico. Ahora usted va a entender el gran campo espiritual que Dios logró introducir por las fosas nasales en el cuerpo humano, y que este cuerpo sin ese espíritu es simple materia inerte, como quien, ¿verdad?, mira una roca. Porque en física, cuerpo no solamente es un cuerpo humano, en física, cuerpo es hasta una piedra. Se le llama cuerpo a cualquier forma. El hombre y la mujer nos movemos por el espíritu de vida que está en nosotros. ¿Qué tiene este espíritu y qué le atribuyó Dios a este espíritu en el Nuevo Testamento? Porque luego Dios injertó algo en ese espíritu. Y eso es lo que vamos a ver, interesante, ¿no? Bien, ahora, ¿qué pretendía el Creador al formarnos con cuerpo, alma y espíritu? Ruach, nefesh y basar. ¿Qué pretendía el Creador al habernos formado de esta manera? Bueno, este es el tremendo misterio. Él sabía lo que hacía, sabe lo que hace y sabe lo que hará con nosotros. Somos propiedad exclusiva del Rey de Reyes. Él decide todo sobre nosotros. Bendito sea el soberano. Aplausos al Señor. Ahora, el deseo y el anhelo de Dios es nuestra santificación. Ya dijimos que seamos santificados. ¿Cómo lo somos santificados? Hebreos 4:12. Vea usted que las tres partes tricótomamente están aquí. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Y penetra hasta partir la psique, alma, y el neuma, espíritu. Y aquí viene el cuerpo, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Se fijó? Las tres partes están aquí. Por eso somos creyentes en que los componentes de un cuerpo, de un ser humano, es alma, cuerpo y espíritu, o cuerpo, alma y espíritu. Amén. ¿Estamos comprendiendo? ¿Cuál era el deseo y el anhelo del Creador? ¿Sabe cuál era? Hacernos un templo para morada de su gloria. ¿Cuál es el deseo y el anhelo del Creador? Que seamos templo de Dios. El templo de Dios ya no es antiguo testamentario, es decir, ya no es de 4 paredes, señores y señoras. Este lugar, una vez que nos movamos, puede ser tan inmundo como cualquier otro.
o este lugar, mientras estemos, nosotros somos los que desprendemos un radio de adoración, de alabanza, y por lo tanto se puede decir que esto es sagrado en cierto sentido. Pero Dios quitó el concepto de habitar en un templo hecho por mano humana. Las 4 paredes no pueden ser consideradas un templo. ¿Saben por qué? Porque es imposible que retengan 4 paredes la magnitud del movimiento del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Bendito sea el Espíritu Santo. Entonces, desde la creación, el Señor nos había creado con cuerpo, alma y espíritu para hacernos templo, porque solamente el espíritu del hombre sabe las cosas que hay en el hombre, como el Espíritu de Dios sabe las cosas que hay en el espíritu, porque solamente Dios puede fluir a través de nuestro espíritu. Solamente así nos puede llenar y solamente así puede moverse en nuestras vidas. Estoy hablando de los regenerados, nacidos de nuevo. Amén. Oh, bendito Dios. Bien, Primera de Corintios 3:16, porque veo a uno o a dos que todavía no entra a la onda. Primera de Corintios 3:16. Dice en la Sagrada Escritura: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros? Mire usted, hermano, Pablo sabía que el templo judío, el templo de los israelitas, se componía de 3 partes. ¿Se acuerdan? Se componía de los atrios, del lugar santo y del lugar santísimo, el Beit HaMikdash, que era el lugar del santo de los santos. Bendito sea su nombre. El Beit HaMikdash es el lugar santísimo, pero el templo se componía de estas 3 partes: atrios, lugar santo y lugar santísimo. Pablo tiene en su mente el templo, el concepto del templo que él conoce. Él no estaba pensando en el templo de la diosa Diana, de la diosa Juno, ¿verdad? De los templos griegos o paganos. En su mente, como judío, él tiene en su mente el templo, porque el Espíritu Santo se lo estaba revelando, el templo judío que tenía estas 3 partes. Y Pablo sabe bien, porque lo explicó en Tesalonicenses, que el humano está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo son los atrios, el alma, el lugar santo, y el espíritu es el lugar de la comunicación directa del Espíritu de Dios a nuestro espíritu. Es al espíritu donde Dios, por decirlo en un término, está diciendo: no te dejo entrar, porque nadie sabe las cosas que hay en el espíritu de cada uno, pero yo lo sé. Y también puedo revelar lo que hay dentro. Aleluya. ¿No es esto maravilloso? ¿O todavía estamos fuera de la onda? ¿Qué había en los atrios del templo judío? Estaba el altar del sacrificio y la fuente de bronce, ¿sí o no? ¿Acaso la Escritura no te manda ni me manda a mí decir: entrar por sus atrios con alabanza, ¿sí o no? Ahora, ¿cuáles atrios? Bueno, en la mente quizás del salmista está el templo judío, pero ya en la mente cristiana, apostólica, o sea, de Pablo, está ya el cuerpo, que desde aquí debo de batir mis manos, aplaudir en mis atrios. Nadie puede decir, salvo y sea, repito, un muerto, un The Walking Dead. Nadie podría decir: aquí alabo a Dios, aquí alabo a Dios, así como estoy. Estoy adorando a Dios. Nadie puede decir eso. Es contraproducente al lenguaje bíblico. Pueblos todos,
batir las manos. ¿Por qué? Entrar por sus atrios con alabanza, gloria al Señor. Fuerte si es para Él, gloria a Dios. ¿Alguien está comiendo del filete? Porque tengo un pastelito guardado también, es postre, trajimos postre. Note usted entonces que así como estaba el altar del sacrificio en los atrios del templo judío, este templo, este cuerpo, ha de tomarse para ofrecerlo en sacrificio vivo y santo, que es vuestro culto racional. Ahí está de nuevo en la mente de Pablo que en el cuerpo hay que ayunar, hay que doblar las rodillitas, hay que hacer sacrificio, porque el cuerpo humano se cansa, pero por la vida del espíritu que está en lo más íntimo, eso es lo que nos impulsa. Número 2, el alma. El alma para Pablo está entre ambos, entre los atrios y entre el lugar santísimo, Beit HaMikdash. Está en medio el alma. Y aquí en el templo judío tendríamos la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de oro y el altar del incienso. Vea usted la revelación tremenda. Pablo está diciendo que si no alimentamos el alma humana con el pan de vida, se nos puede morir. Que si el alma no se alimenta con el candelabro de oro, o sea, con el fuego y el aceite, podemos morir. Que si no ofrecemos incienso a Dios, podemos morir. Ahora, el lugar más íntimo, note usted, en el templo judío solamente los sacerdotes podían entrar a los atrios, pisarlos, andar entre ellos. ¿Sí o no? En otras palabras, yo como predicador puedo llegar a tus oídos, a tus ojos. Puedo meterme entre las ventanas del alma, que son 7. ¿Cuáles son? 2 oídos. ¿Sí o no? 2 aparatos auditivos, 2 ojos, 2 fosas nasales y una boca. 2, 4, 6, 7. Y eso es lo que dice Eclesiastés cuando dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, y te va a describir las puertas y las ventanas del alma. ¿No está tremendo eso? Entonces yo puedo entrar, ¿verdad?, por tus oídos y llego hasta el alma. Más allá tiene Dios que revelarme la condición de tu espíritu, porque hay un velo que me impide atravesar. Oh, gloria a Dios. Estamos quemándonos nuestro cerebrito. Yo lo tengo de pollo todavía, no crean que no, pero ahí la llevo, hermanos. Aleluya. El espíritu está más allá del alma. El espíritu para Pablo es el lugar donde está el arca del pacto. Escuche bien, las tablas de la ley, la Torá de Moisés. Eso está tremendo. El arca del pacto era aquel lugar donde la gloria toda de Dios en un solo punto era revelada al pueblo santo de Dios, Israel. Voy a volver a repetir. El arca del pacto era aquel objeto donde Dios manifestaba, revelaba su gloria en un solo punto al pueblo de Israel. El espíritu humano, cuando tenemos el Espíritu Santo, porque dice que Él nos dio de su espíritu, el espíritu todo lo escudriña, el Espíritu Santo viene. Ahora, yo les voy aquí a revelar algo, no que sea mi revelación personal, claro que no, está en la Sagrada Escritura, pero les voy a revelar algo de la Sagrada Escritura. ¿Se acuerdan que Jesús volteó a ver a los apóstoles y les dijo lo mismo que hizo Yahweh al primer hombre, Adán, cuando sopló Jehová en Adán? Bueno, Jesús mismo dijo, y habiéndoles dicho esto, sopló. Pero ¿cómo si los apóstoles ya tenían espíritu humano? Sí, mis niños, pero ahora era el Espíritu Santo. Y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Una vez dentro, no se sale, papá.
Puede dárselo a la gloria de Dios si gusta. Fuerte. Ahora, estamos en una plática, ¿verdad? Aquí. Así que relájese, tranquilo, no voltee a ver como que me dan ganas de rascarme aquí, pero me da poca pena porque el hermano que está al lado. Usted rásquese, hombre. Cada uno tenemos piojos, rásquese. Me da poca pena hacer esto, hágalo. ¡Gloria a Dios! Dios depositó el arca del pacto ahí, las tablas de la ley. ¿Acaso Dios no dijo: voy a escribir mis leyes en vuestro corazón, espíritu? No en el que bombea sangre, el aparato que bombea sangre. Escribiré mis leyes en tu espíritu. El espíritu humano necesita tener escrita la palabra de Dios Todopoderoso en su espíritu. ¿Para qué? Para poder compartir vida al alma que se está muriendo, que es una degenerada, una perversa y una desgraciada sin Cristo. Si tu espíritu está, ando acabado. Imagínate qué es lo que le va a dar de vida espiritual al alma. El hombre de doble ánimo. Hoy si quieres de Dios, mañana no. Hoy si quieres orar, mañana no. ¿Qué sucede ahí? Dijo el apóstol: yo les voy a decir dónde comienzan las guerras de los hombres, en el espíritu. Eso dijo Santiago. Está tremendo esto, ¿no? Se está poniendo muy silencio. También se encuentra el maná y la vara de Aarón que reverdeció. ¿Se acuerdan? Este es en el lugar santísimo. Dios te está diciendo: yo me comunico a tu espíritu, no me comunico a tu alma, porque tu alma está caída. En otras palabras, el alma humana, señores y señoras, es hereditaria. El alma humana se hereda, no viene del cielo. Dios no manda un alma perversa del cielo, o no manda un alma santísima del cielo, te la coloca, ¿verdad? Y entonces esa alma se pervierte, curiosamente empieza a pecar. No, Dios no hace eso. Dios terminó su creación en el capítulo 2 de Génesis. Dice: acabó toda la obra que hizo, toda la creación fue terminada. ¿Cuál creación? Ya estaba espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, Adán, el primer hombre, va a transmitir su alma. Por eso dice: y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Está diciendo, transmitía el alma desde el primer hombre. Por eso necesitamos salvación y vida en Cristo Jesús, porque el alma está caída y degenerada desde el principio. Ya les estoy adelantando lo del alma. Hermana alma, ya les estoy adelantando. ¿Sí se fijan? Nosotros debemos entonces tener cuidado. El alma no viene del cielo. Soy traducianista. Eso quiere decir que estoy adherido a esa postura, ¿verdad? De que el alma se hereda bíblicamente, lo podemos probar. Está tremendo eso. Bien, entonces, para no entrar en ese campo, ¿verdad? Porque vamos a seguir el rastro después. Lo que aquí nosotros necesitamos entender es que el espíritu humano, siendo la criatura etérica de Dios, la criatura espiritual, pues, es ahí donde Dios se quiere enfocar. Y escuchen nada más lo tremendo que Dios está diciendo: quiero que tu espíritu se llene de mi palabra, que mi palabra esté escrita en tu espíritu, que mi presencia y mi gloria, así como descendía en el arca del pacto donde se derramaba la sangre, donde había un velo que nadie podía traspasar. ¿Sabes qué te está diciendo? Hey, el diablo puede entrar y afectar tu cuerpo y tu alma, pero en tu espíritu, allá donde se rociaba la sangre del cordero, no puede pisar, porque hay sangre derramada. ¿Ya notó? O sea que hay una región que no. Ahora, sí te puedes afligir tú solo, porque el espíritu se aflige, se agita, se estremece, se conmueve. Dice la Biblia: y Jesús se estremeció en espíritu. El espíritu puede endurecerse. ¿Por qué? Por tu propia
decisión y voluntad. Tal como Lucifer, siendo espíritu, se endureció. También eso puede ocurrir. Así es que, aguas, mi cuate. Bien, ¿en qué estábamos, hermano? Voy aquí a hablarles un poquito de lo que el espíritu enviado por Dios posee. Anote esto que le voy a enumerar. El espíritu humano está compuesto de, número 1, conocimiento. Marcos 2:8. Bueno, tengo citas para todos, citas bíblicas, pero bueno, se los voy a enumerar. Conocimiento, la fe, el amor, la adoración, la intuición, el temor de Dios, servicio, esperanza, revelación, y añada todo el fruto del Espíritu ahí. Ahí póngale a un lado, el fruto del Espíritu es, que son gozo, verdad, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, verdad. Contra tales cosas no hay ley. Todo eso lo puede el espíritu humano tener. En otras palabras, estaríamos hablando casi más de 18 elementos que estructuran el espíritu humano. Pero de estos hay 3, por lo menos, que casi son bombas atómicas. Aleluya, gloria a Dios. ¿Apuntó? Ahora, el alma posee también, es el asiento de las emociones, los sentimientos, el intelecto, el raciocinio, la memoria, la voluntad, la imaginación, los afectos y la mente, entre otras cosas. Ese es el alma, así está compuesta. Si se fijó usted, el espíritu no se deja llevar por emociones como el alma, ni por sentimientos como el alma, sino que posee una estructura superior porque salió de Dios. Y repito, el alma, por eso decimos muchas veces cuando nace un niño, como que se parece a su papá en lo enojón, porque trae los caracteres de la generación anterior y se va a heredar a la siguiente generación. Así, generación va, generación viene, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Fuerte el aplauso a la gloria de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 1 Corintios 6:19. Aquí hay algo impresionante. Si Dios está diciendo que somos su templo, ya lo dejó saber en Hechos 17:24, que Él no va a habitar en templos que tú y yo construyamos. Una vez que nos salgamos, Dios ya no está ahí. ¿En qué sentido? En ese sentido cristiano y adorador. Ya no está ahí. Hechos 17:24, yo les digo, porque hay gente que usted ha llegado a escuchar, sí o no, que dice, este lugar es santísimo y mucho cuidado. No, esto es materia. Esto es materia. Ay, sí me dolió. Esto es materia, señores. La materia se puede inmundizar. Oh, gloria a Dios. Vea lo que dice Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Aquí Pablo les lanzó a los judíos ya, hey, su templo está vacío. Ahora el Espíritu Santo de Dios habita en nuestro espíritu, y a través del cual infiere vida al alma y asimismo al cuerpo. Fuerte el aplauso a la gloria de Dios. Fuerte a la bendita gloria del Creador. Ahora vamos a entender otro concepto. No me quiero pasar. ¿Qué hora es? Ya, ahí la llevamos ya 15. Qué rápido sale el tiempo. Apenas llevo el 1% de la enseñanza.
No, así que chiste, pues qué rápido se me va el tiempo. Dios no solamente es creador. Atentos con esto, porque estos son conceptos muy fuertes que no crea. A nivel teológico nos damos buenos manazos con estas definiciones. Dios no solo es creador, Él es, número 1, creador; 2, formador; y 3, hacedor. Una cosa es crear en un término es traer a la existencia lo que no existía, aparecer de la nada, como se dice filosóficamente, o teológicamente diríamos, no aparecer de la nada, sino que Dios partió de sí mismo, o sea, del todo, para crear algo. Es aparecerlo. Crear es, ya, está. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, dijo Dios, en el principio creó cielos, shamain en hebreo, y tierra, aretz, tierra seca. Versículo 1 de capítulo 1 de Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim et ha-shamaim. Ahí está creado, es traído a la existencia de donde no existía absolutamente nada. Apareció. Eso es crear. No es formar. Por eso la Biblia utilizó la palabra hebrea bará para crear. Es bará. Ya dije, formar es yatzar, que no se le vayan esos términos. Y la palabra hebrea hacer es asaj. Asaj. O sea, bará, yatzar y asaj son 3 conceptos diferentes en las Sagradas Escrituras. Cuando Dios forma parte de la materia, o sea, por ejemplo, en el capítulo 1 de Génesis aparece 3 veces el verbo crear. Y creó Dios los cielos y la tierra, número 2. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, número 3. Y creó Dios al hombre. El resto es formar, es yatzar y asaj. ¿No? Bendito sea el Señor. Eso es crear. Formar era decirle a la tierra: yo no voy a crear a los animales, tú tienes vida. A la tierra, produzca la tierra seres vivos. Y también le dijo a los océanos: produzcan las aguas seres vivos. ¿Sí o no? Entonces hubo animales que salieron, los anfibios, todo eso, los vertebrados, y todo el mundo animal, todo el reino animal, todo salió de las aves de las aguas, otros animales de la tierra. Nuestros cuerpos también son terráqueos. Y vea usted qué tremendo. Por eso, ¿verdad? Cuando un científico, un evolucionista o lo que quiera llega a decir: no, es que los animales vinieron a la tierra, no se ponga usted, no, ¿cuál de la tierra? Yo sé que lo dicen con mala forma muchos de ellos, para descartar que Dios provocó la creación. Amén. Pero la realidad es que sí, son cuerpos totalmente físicos y de la tierra. La única diferencia, repito, es el hombre, que está entre ángel y animal. Aquí en medio está. Hay unos que casi son ángeles, qué bárbaros, ya hasta alitas, porque andan en el espíritu, andan alcanzando esferas gloriosas. Y hay otros que son animales irracionales, que andan en la vil carne. Aleluya. Amén, hermanos. Bien, escuche bien esto entonces. Dios crió y formó a Jacob, para darle un ejemplo, en Isaías 43:1, que usted vea que Dios no solamente es creador, sino que también es formador y hacedor. Y dice la Biblia de la siguiente manera, repito, Isaías 43:1: ahora sí dice Jehová, número 1, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Formador, creador y formador. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Ahora en Isaías 44:2 le dice: soy tu hacedor. Entonces el contexto nos dice que Él es creador, formador y hacedor. Isaías 43:1 y Isaías 44:1 nos revela que Dios es creador, formador y hacedor. También dice que Él creó la tierra, la formó y la hizo. ¿Se fijó? Entonces, una cosa era crearla, la otra es formarla, por el desorden que les hablaba así brevemente, y la otra es hacerla.
Luego Dios, vemos que Él une de una manera sobrenatural en Adán el material genético con el espíritu. Entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y de aquí va a sacar a Eva para que las hermanas no se molesten. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, o sea, lo anestesió. El primer hombre anestesiado fue Adán, imagínense. Wow. El segundo fue Abraham y el tercero fue Daniel. ¿Ha leído a los 3 dormilones así por Dios? Dice: Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, lo hizo caer sobre Abraham, el patriarca, para revelarle algo. Hay un misterio tremendo ahí, tremendísimo, profundo. Lo que es entrar en ese trance espiritual. Y Daniel dice que cayó totalmente dormido ante las revelaciones y las visiones que miraba. Aleluya. Es impresionante. ¿Cómo sucede esto? Al Espíritu. Usted puede negar todo, absolutamente todo, pero de algo no puede negar. Usted puede dudar de todo, pero de algo. Es más, en este momento, yo de lo único que dudo es que sé que estoy dudando. En otras palabras, soy consciente espiritualmente de lo que sucede. Muchos no la pescaron, pero se están ya riendo, ¿verdad? Agarra esa pechuga de pollo y muérdala. ¡Gloria a Dios! Ya, párele, pastor. Y de la costilla que Yahweh Elohim tomó del Ish, hizo una Isha, o sea, una mujer, y la trajo al Ish. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, o sea, también es materia, y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Qué tremendo, ¿no? Eva sale del material genético de Adán. O sea, cuando Dios formó el cuerpo humano de Adán, del polvo, estaba Eva y Adán dentro de un solo cuerpo. Es que Dios de uno hace millones. Ay, pastor, ¿cómo lo vamos a hacer aquí si somos bien poquitos? Nada más somos 3. Solo nosotros 3 vamos a adorar. Espérese, cuate, porque Dios empezó la creación con 1. Somos muy poquitos aquí, hermanos. Hermano, es que ¿cómo lo vamos a hacer en este proyecto? Estoy solo. Dios comenzó la creación con un solo hombre. Él sabe crear, formar y hacer. ¿Cuántos lo creen? Fuerte el aplauso a la gloria de Dios.